Hace poco estaba escuchando una entrevista y realmente no me acuerdo de quién era el entrevistado, pero sí recuerdo una de las preguntas que le hicieron. Era algo parecido a esto. ¿Quién es la persona más importante entre los contactos que tienes en tu agenda de teléfono? Lo cierto es que esa persona, no me acuerdo quién era, pero sé que no respondió. Y la respuesta a esta pregunta no iba a cambiarle la vida a nadie. Puede que no pase de una simple anécdota o de una curiosidad, pero si lo piensas por un momento, la respuesta a esta pregunta, ¿quién es la persona más importante en tu agenda de teléfonos?, va a indicar mucho acerca de cada uno de nosotros. Porque dejando a un lado cómo de ilustre o cómo de famosa pueda ser esa persona frente a todas las demás que conforman tu agenda telefónica, la respuesta a esa pregunta va a confirmar qué es lo que tú consideras ilustre, qué es lo que a ti te parece célebre, digno de mención, dicho de otra manera, qué es o quién es lo que valoras más. En el texto que tenemos por delante en esta mañana, Jesús va a desvelar quién es la persona más ilustre, no ya en una lista de teléfonos, ni siquiera entre sus contemporáneos, sino más bien entre todos los seres humanos nacidos hasta el día en el que Jesús se dirige a la multitud. Pero lo más sorprendente y lo más inquietante es que a medida que leemos el texto, no muchos parecen compartir la misma opinión que Jesús. Al contrario, la mayoría de los allí presentes no admiran lo mismo que Jesús admira. Os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 11 del Evangelio de Mateo, porque en estos versículos Jesús nos presenta tres realidades con respecto a la persona de Juan el Bautista que nos confirman lo asombroso que llegó a ser este hombre, pero especialmente que apuntan a la grandeza de Cristo y a nuestra necesidad de acercarnos a Él. Vamos a leer Mateo capítulo 11, comenzando en el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien prepara tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías el que habría de venir. El que tiene oídos, que oiga. A medida que avanzamos en este pasaje del Evangelio, pasamos de las dudas de Juan a la desidia de la multitud. De las dudas que habían surgido en la mente de un Juan que se encuentra en prisión, al desinterés, a la apatía, a la desidia de una multitud difícil de contentar, difícil de motivar. Una multitud siempre hambrienta de novedades, pero insensible a las realidades espirituales. Una multitud a la que Jesús se va a dirigir
para reivindicar la figura de Juan el Bautista, pero sobre todo el rol que Juan el Bautista va a jugar en la historia de la redención, en la historia de la salvación. Y pocas realidades encontramos en la Biblia, más bien ninguna realidad encontramos en la Biblia más importante que la historia de la salvación. Este es el gran misterio del que nos hablará en el futuro el apóstol Pablo, un misterio que ha sido desvelado con la venida y la obra de Jesucristo. Y lo primero que Jesús nos aclara en este texto tiene que ver con la identidad de Juan. Versículos del 7 al 10. La identidad de Juan. Leamos de nuevo estos versículos. Dice ahí: mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien prepara tu camino delante de ti. La identidad de Juan. Sus discípulos, los discípulos de Juan, han regresado a la prisión para informar a Juan de lo que Jesús les había dicho, que precisamente él es el esperado. Y ahora, cuando ya estos discípulos se han marchado y Jesús se encuentra rodeado de una multitud, va a clarificar a esta multitud qué clase de persona es Juan, porque el hecho de que hubiera tenido dudas no hace de Juan algo inferior o despreciable, ni mucho menos. Y lo va a hacer, Jesús va a clarificar qué clase de persona es Juan por medio de varias preguntas que llamamos retóricas, porque son preguntas que no esperan una respuesta concreta. De hecho, Jesús va a ofrecer la respuesta. Preguntas, eso sí, que van a golpear la mente y el corazón de los que escuchan. ¿Qué salisteis a ver? Esta es la pregunta conductora que hasta por 3 veces Jesús va a plantear y al mismo tiempo a la cual va a ofrecer distintas posibilidades. Este primer verbo que se utiliza ahí, o ¿qué salisteis?, tiene la idea de visitar, como si de una atracción se tratase. Tiene la idea de ir a ver algo como fruto de la curiosidad. Y como fruto de la curiosidad es que Jesús primero va a hablar de ir a ver una caña sacudida por el viento. Nosotros que somos cosmopolitas, que vivimos en la ciudad, que ya no tenemos contacto con la vida natural, una cultura en la que los niños no saben de dónde viene la leche ni de dónde procede el pan, necesitamos aclarar qué es eso de una caña sacudida por el viento. Esta era una expresión común en aquella época en la que Jesús vivió y apunta a esas plantas que crecían en la ribera del río Jordán, al borde de donde estaba el caudal de agua. Son plantas de naturaleza muy débil, sin raíces profundas, sin un posicionamiento firme y seguro, que viven y crecen y mueren a expensas de los movimientos provocados por el viento. Y la idea que está detrás es la de alguien que se va adoptando y adaptando a la opinión de la mayoría. Alguien con principios volubles, como diría Groucho Marx: estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros. Gente cambiable, un veleta que diríamos nosotros, alguien que donde dice digo, digo Diego. La viva imagen de un político, y no quiero que penséis en el nombre de nadie, cada uno sabe los políticos que tenemos a nuestro alrededor, que según les conviene van cambiando su discurso y lo hacen con tal de agradar ¿a quién? A la multitud, a la gente. Qué peligro el ser llevado de aquí para allá en la vida, pero de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y qué peligro el que aquellos
con responsabilidades en la iglesia, en cualquier iglesia, estén más preocupados por mantener una posición que por defender la verdad. Está claro que Juan el Bautista no entraba dentro de esta categoría. El hecho de que estuviese en prisión por confrontar el pecado de Herodes confirma que él no se dejaba mover por cualquier viento. ¿Qué salisteis a ver?, vuelve a preguntar Jesús en el versículo 8. Y pregunta también adicionalmente, ¿un hombre vestido con ropa delicada? El texto que hemos leído en la versión de las Américas dice con ropa fina, pero la realidad está en otro punto más concreto, más específico. Digamos que la traducción literal sería con ropa afeminada. El problema no es vestirse bien o vestirse mal, sino pretender ser lo que uno no es. He aquí, dice Jesús, los que visten delicado, los que visten afeminado, esos son los que están en la casa de los reyes. De nuevo, Juan el Bautista no era sospechoso de vestirse con ropa afeminada. Realmente el problema estaba en esos personajes que vestían de manera, vamos a decir, ambigua, de los que tanto abundaban en las cortes de los reyes, también, por lo que sabemos, en la de Herodes. De hecho, algunos religiosos de la época habían cambiado su atuendo habitual para parecerse más a las personas de su tiempo, para encajar mejor entre las figuras públicas de su época. Y esto, por cierto, no dista demasiado de lo que algunos predicadores tratan de lograr en nuestro tiempo. Están más preocupados por mantenerse a la moda, por resultar atractivos a la vista, por parecer relevantes, que queriendo ser relevantes no pasan de ser como cualquier otro influencer de 3 al cuarto, de los que si hoy te he visto, mañana ya no me acuerdo. Y cada temporada tendrán que ir cambiando el armario porque ya lo que vestían ayer no les servirá para ponerse mañana. Hace un tiempo se publicó un reportaje acerca de la tendencia entre algunos, entre comillas, pastores de Estados Unidos a vestir zapatillas, lo que se llama sneakers, a la hora de predicar. Y no hablamos de zapatillas de andar por casa, ni hablamos de zapatillas de ir a hacer deporte. Hablamos de zapatillas que pueden costar entre los 600 y los $3,000. Yo no sabía que había zapatillas que costasen tanto. Bueno, a verlas, haylas, y parece que si no te pones una de esas, ya no puedes predicar. Ya tu mensaje no va a tener influencia. Ya tu manera de dirigirte a las masas va a perder capacidad y fuerza. Bueno, en realidad sabemos lo que está detrás, ¿verdad? Un ego y un culto a la persona, el hecho de querer ponerse por encima como cualquiera que se presenta en el internet con su canal y trata de vender su imagen. A esto se dedican algunos, tratando de impresionar a los demás por medio de la manera en la que se visten, de la que hablan y de la que se presentan. La vida de Juan, la persona de Juan el Nazareo, este hombre que vive en el desierto, este hombre que viste con piel de camello y con cinto de cuero, este hombre que come langostas y miel silvestre, es una proclama en contra del aburguesamiento y de la tontería de la mayoría de los religiosos de su tiempo, pero también del nuestro, que son todo fachada, y fachada cuanto menos cuestionable. Juan ha pasado de vivir en el desierto a estar retenido en una fortaleza, una de las más imponentes de su época. Pero a diferencia de todos esos religiosos de corte al servicio del mejor postor, Juan estaba allí no por su imagen primorosa y trabajada, sino más bien por su oposición a Herodes y a todo lo que éste representaba. Esta pregunta que Jesús planteó a la multitud sigue siendo muy pertinente en el día de hoy. Podríamos y deberíamos lanzarla a todos aquellos que se acercan a la iglesia, como muchos se acercaron en su día a escuchar a Juan. ¿Qué salisteis a ver?
Algunas personas se acercan a la iglesia buscando entretenimiento. Un comediante, un animador que les amenice, que les distraiga. No están buscando un estudio, un análisis exhaustivo de un pasaje. Lo que quieren es desconectar. Desconectar del ruido, de los agobios, de las preocupaciones. Eso sí, desconectar en un ambiente sano, en un ambiente cercano, en un ambiente distendido. Y una referencia bíblica aquí y allá tampoco les va a hacer daño, ¿verdad? Eso sí, siempre que no resulte demasiado radical, demasiado comprometedor. Otros se acercan a la iglesia buscando un coach, un terapeuta, alguien que les entienda, alguien que les haga sentir bien y, por supuesto, que no cobre por sesión. De todas maneras, piensan, al ser grupal, debe ser más barato o incluso gratis. Algunas personas, en cambio, se acercan a la iglesia buscando al ungido, buscando al varón, ¿verdad? Utilizan esa expresión, varón con mayúsculas. Alguien que les absuelva, un mediador, alguien que les libere y les exonere de sus culpas. Un escogido que de alguna manera medie entre Dios y los hombres. Otros se acercan a la iglesia buscando simplemente a alguien actual, a alguien relevante, influyente, exitoso en las redes, famoso, porque seguirle a él significa estar a la última. Así que, de manera automática, yo, que vengo a este lugar, también estoy a la última. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado para que la iglesia y aún los congregantes vengan a ser cualquiera de estas deformaciones de lo que es la iglesia y la persona que ha de traer la palabra de Dios? ¿De qué aguas están bebiendo muchos al punto de considerar que los siervos de Dios se han de conducir de esta manera? ¿Qué clase de labor y qué clase de énfasis al mismo tiempo, énfasis ministerial, está alimentando esta clase de expectativa? Resulta preocupante porque estas no son las excepciones. Están viniendo a convertirse en la norma. Y cada día es más difícil encontrar una iglesia en la que se lleve a cabo la obra del ministerio, que consiste en abrir la palabra de Dios, en proclamar la palabra de Dios y en obedecer la palabra de Dios. Eso ha quedado en un segundo plano. Si en una iglesia solamente hacemos eso, somos aburridos, somos retrógrados, somos antiguos. No vamos a alcanzar a nadie. Estamos perdiendo de vista las necesidades de la gente de hoy. Y toda esta clase de proclamas se escuchan a nuestro alrededor. ¡Qué gran error! Jesús mismo lo confirma aquí, ante la confusión de esta multitud. Ninguna de las dos primeras opciones mencionadas, la caña o el vestido afeminado, resultan válidas a la hora de definir el ministerio de Juan el Bautista. Como tampoco resultan válidas para definir ningún ministerio legítimo que sea acorde a lo que la palabra de Dios establece. Pero el texto continúa y Jesús insiste por tercera vez y dice: ¿pero qué salisteis a ver? Y sin embargo ahora, en esta ocasión, no le va a seguir una pregunta, aunque en nuestras Biblias aparezca la pregunta. Jesús dice: ¿qué salisteis a ver? Jesús responde con una sola palabra: profeta. Un profeta. Es más, uno más que un profeta. Y no necesariamente en el sentido predictivo, porque si analizamos el ministerio y los mensajes que Juan predicó y están recogidos en la Escritura, este Juan no anuncia nada, no advierte de nada nuevo, no aporta nada que no hubiera sido dicho antes que él. La clave de su ministerio, la singularidad de su servicio, está en el momento histórico preciso en el que éste va a tener lugar. Juan el Bautista es un profeta dedicado a la tarea de la proclamación de la palabra de Dios y de la denuncia del pecado a la luz de la palabra de Dios, que en realidad es
lo que en la mayoría de los profetas que se mencionan en la Biblia va a suceder. Esto es lo que la mayoría de los profetas que se mencionan en la Escritura hicieron. A esto fue a lo que la mayoría de los profetas que se introducen en la Escritura dedicaron su tiempo. A proclamar la verdad, a denunciar el pecado, a afirmar la verdad y a señalar el pecado. Esa va a ser la ocupación de la mayoría de los profetas. Esa va a ser la tarea, el desempeño de la mayoría de los profetas. Quizás es por esto que a las multitudes no les gustaban tanto los profetas. Y en el versículo 10, la identidad de Juan queda totalmente despejada. Jesús cita y adapta dos pasajes del libro de Malaquías, Malaquías 3, Malaquías 4, y estamos en época de Navidad y no puede haber nada más navideño que esto. Mateo capítulo 11, versículo 10. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien prepara tu camino delante de ti. Juan es más que un profeta, porque en este caso el profeta es también parte de la profecía. Una profecía que va a certificar la identidad de Juan como ese heraldo, como ese mensajero definitivo que dará paso al Mesías. Pero al mismo tiempo que confirma la identidad de Juan, certifica también la identidad de Jesús como ese Mesías esperado. Si ha venido el heraldo, es que ha venido el rey. Si ha llegado el mensajero, es que ha llegado también el Mesías. Jesús se va a identificar implícitamente aquí como el Salvador definitivo. Si Juan es el profeta, entonces Cristo es el Mesías. Y eso nos lleva directamente a la segunda realidad acerca de Juan el Bautista. Hemos hablado, por un lado, de la identidad de Juan, pero ahora Jesús, versículo 11, nos va a exponer cuál es la cualidad de Juan. La cualidad de Juan, versículo 11, esta es la segunda realidad que encontramos acerca de este hombre. Dice ahí, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. En este versículo 11 nos encontramos con una de las declaraciones más categóricas que podemos observar en todo el Nuevo Testamento. Jesús dice, de cierto os digo, no se ha levantado nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Y este nacido de mujer se refiere a cualquiera que sea un ser humano. Hasta este momento es Jesús el que ha hecho las preguntas. Pero ahora somos nosotros los que nos preguntamos, ¿qué es eso que hace de Juan que sea alguien tan excepcional? No simplemente importante o destacado. Específicamente Jesús dice, el más grande de los nacidos de mujer. Y así, a bote pronto, existen varias posibilidades. Podríamos pensar en su procedencia, porque Juan no era un cualquiera, era hijo del sacerdote Zacarías. Y sabemos lo que un sacerdote significaba para un pueblo como el judío. Dice Lucas capítulo 2 que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, para ser más específico, que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pocas personas van a ser descritas en estos términos en los evangelios. Pocas personas van a recibir ese reconocimiento como personas piadosas, temerosas de Dios, como este Zacarías y esta Elisabet que nos encontramos aquí. Precisamente los padres de Juan el Bautista. Y es a este matrimonio piadoso, a este matrimonio fiel, que Dios iba a conceder
el milagro de un hijo, Juan el Bautista, cuando humanamente era imposible porque el texto señala ahí que esta mujer era estéril. Podríamos pensar en su procedencia como lo que hacía de Juan el más grande entre todos los hombres. Podríamos pensar también en sus prácticas. Unas prácticas que resultaron revolucionarias en su momento. ¿Por qué? Porque no solo no eran convencionales, no solo porque se vestía de una manera bastante curiosa, cuanto menos, no solo porque su oficina quedaba en un lugar poco habitual, no solo porque mientras la mayoría de los ministros de la época se dedicaban a trabajar en las ciudades o en Jerusalén especialmente, o al menos en el contexto de una sinagoga, Juan, que desarrollaba su ministerio en el desierto, llegó a ser un personaje tan célebre que aún después de la resurrección de Cristo se seguía hablando de Juan y se seguía hablando del bautismo de Juan. Solamente hay que leer el libro de los Hechos, como veíamos ayer con algunos hermanos, donde se le menciona varias veces y ha pasado a la historia como Juan el Bautista, al punto que existe una denominación cristiana que ha asumido ese mismo título, la Iglesia Bautista. No solamente eso, sino que más allá de lo meramente teológico o doctrinal, la figura de Juan ha sido motivo de inspiración para artistas de todo tipo, no solamente en lo que se refiere a lo pictográfico. De hecho, hoy tenemos un sistema de notas y aquí hay varios músicos, y no me quiero meter en terreno resbaladizo, pero ese sistema de notas que actualmente se ha desarrollado hasta resultar universal, en todo el mundo se utiliza, nació al escribirse una pieza dedicada precisamente ¿a quién? A Juan el Bautista. Así que hasta en algo tan simple como eso notamos la influencia de Juan a lo largo de la historia y de la cultura. Podríamos pensar en su procedencia o en sus prácticas o también en su persona, porque Juan era único en su hacer y en su proceder. Juan fue alguien que dijo: yo no soy ni digno de desatar sus sandalias. Juan fue alguien que dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Sin duda, este Juan era una persona humilde, muy conocida, había impactado a toda una nación hasta el punto que el rey tenía interés en escucharle, pero a pesar de ello, era una persona humilde, temida por las autoridades, respetada por el pueblo, pero humilde. Y sin embargo, la peculiaridad y grandeza de Juan no están en su procedencia, no están en su proceder, tampoco en su persona. Entonces, ¿a qué clase de grandeza se refiere Jesús en el versículo 11? Lo que realmente hacía de Juan un personaje único tenía que ver con el mensaje que predicó. Lo que marcó la diferencia con todos aquellos que le habían precedido tenía que ver con el mensaje único y el momento único en el que lo proclamó. Con el ministerio que llevó a cabo, con el hecho de ser el heraldo del Mesías. Lo que hizo grande a Juan el Bautista es predicar y anunciar al que es verdaderamente grande, a Jesucristo. Para eso fue apartado desde el vientre de su madre, para anunciar y confirmar la llegada del Mesías. Pero Jesús dice a continuación algo que no deja tampoco de sorprendernos. Versículo 11. Os digo que entre todos los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Y a continuación dice algo que nos descoloca. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El más micro, dice Jesús, el más diminuto. Y de nuevo, aquí no se refiere al tamaño físico, a la altura, al peso, ni tampoco a la edad o a los logros o la influencia pública.
sino más bien está hablando de una era distinta. Fijaros cómo se introduce ahí el concepto del reino de los cielos. Por muy glorioso, por muy privilegiado, por muy laureado que fuese el momento y la labor que Juan el Bautista llevó a cabo, como el responsable de dar paso al Mesías, la posición de Juan es muy inferior a la de aquellos que formarán parte del reino de los cielos en el momento en el que éste sea establecido. Porque lo que se conocía en parte en el reino de los cielos, lo conocemos plenamente. Porque a lo que Juan apuntaba en el reino de los cielos se experimenta absolutamente. Porque de quien Jesús hablaba en el reino de los cielos ya no se espera, sino que se vive y se estrecha y se abraza y se contempla a Cristo presente. ¡Qué tremenda realidad! ¡Qué tremenda bendición! Jesús está elevando la figura de Juan el Bautista, pero al mismo tiempo confirma que nosotros somos mucho más privilegiados que él, porque Juan anunció la llegada del Mesías y nosotros disfrutamos la bendición de su persona y de su obra. Y eso nos lleva a la tercera realidad que Jesús va a señalar con respecto a la persona de Juan el Bautista. Y no es otra cosa que la responsabilidad de Juan. Versículos del 12 al 15. La responsabilidad de Juan. Vamos a leerlo de nuevo. Mateo 11, versículo 12. Dice ahí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlos, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Estos versículos han generado bastante confusión y debo reconocer que este no es un pasaje fácil. La verdad es que Jesús está hablando de Juan y uno tiene que entender qué quiere decir aquí, qué quiere decir allá, y si ya no era suficiente, llegamos a este versículo 12 en adelante. Y resulta esencial que entendamos lo que el maestro está enseñando aquí. Pero también lo que el maestro no está enseñando aquí. Porque no se trata de un alegato en favor de la violencia. Ahí habla de que los cielos sufren violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. El cristianismo no tiene nada de violento, por mucho que algunos quieran recordarnos ese asunto de las cruzadas, pero ese nunca fue un llamado bíblico. El cristianismo no pretende ganar nada por medio de la fuerza bruta, al contrario de lo que sucede con otras religiones. Religiones que curiosamente están queriendo fomentarse en Occidente. Curiosamente se están recibiendo con los brazos abiertos en Occidente, presentándolas como la panacea de la concordia, cuando en realidad nacen de la violencia y promueven la violencia abiertamente. Pero este no es el caso del cristianismo. No coloquemos al cristianismo al mismo nivel que otras cosmovisiones. Justamente lo contrario. El cristianismo predica un mensaje de paz, de reconciliación. Reconciliación entre Dios y los hombres y como resultado entre los hombres y sus semejantes. Al punto que anuncia que un día el león pacerá con el cordero. Una traducción posible para este versículo 12 sería: los impetuosos lo ganan por la fuerza. Y por eso algunos han visto aquí un llamado a la revolución cultural, a la acción política, a la acción social. Pero no se trata tampoco de un alegato en favor del esfuerzo que nosotros, los cristianos, podemos llevar a cabo para promover el reino. No se trata aquí de defender una fórmula que servirá para imponer el reino, ya sea desde el punto de vista de las ideas o de la acción social, como si de un gobierno distinto, humano, se tratase. No se trata
de criticar tampoco a los que no muestran un compromiso sólido. Así han interpretado algunos estos versículos y se nos anima a que seamos cristianos fuertes, decididos, valientes, no como muchos que fluctúan y dudan. Pero si precisamente Jesús ya ha hablado de las dudas, este no es el punto. No está defendiendo aquí que los que son débiles no valen, que los que tienen dudas ya no sirven, que debemos ser firmes y férreos. Este no es el punto del pasaje. Creo que la clave para entender estas palabras de Jesús, como sucede siempre que leemos cualquier texto de la Escritura, está en no perder de vista el momento del relato en el que nos encontramos. Pero también la persona de la que se nos está hablando. Mateo, en este capítulo 11, ha comenzado a enumerar el rechazo creciente al mensaje de Jesús. Y nos está hablando en primer lugar de Juan el Bautista, no porque rechace el mensaje, sino más bien por cómo había dudado del mensaje. Y ahora está tratando de clarificar cuál era la responsabilidad que Juan el Bautista mismo había recibido. No perdamos esto de vista y vayamos por un momento al capítulo 3 de Mateo. Mateo capítulo 3, porque aquí está la clave para entender lo que Jesús está diciendo aquí acerca de la violencia y del reino de los cielos. Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice ahí: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Sigamos leyendo. Dice el versículo 4 que Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Y acudía entonces a él, Jerusalén, toda Judea, toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Y llegamos al versículo 7 y nos encontramos con un pero que apunta a la contradicción, un pero que apunta a la oposición a la persona y especialmente al mensaje de este reino de los cielos que Juan había estado anunciando. Dice ahí: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Lo que Jesús está señalando en nuestro texto es que desde el día en que Juan el Bautista comenzó a predicar el mensaje de este reino de los cielos, desde el día que Juan el Bautista comenzó a predicar este mensaje acerca del reino de los cielos, ese reino de los cielos se violenta, se fuerza, se ataca, porque a esto se habían dedicado y se dedicarán los fariseos y los saduceos, las autoridades y los gobernantes en general, a violentar, a sacudir, a atacar este mensaje del reino de los cielos. De hecho, Jesús mismo, por si quedara alguna duda, en Mateo capítulo 23, versículo 13, les va a decir a estos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando! Está aquí precisamente el problema. El que algunos violentan este reino de los cielos, el que algunos tratan de conquistar por la fuerza el reino de los cielos, pero este no es el camino. Una vez más, citando de nuevo a Malaquías, y en medio de este clima hostil, Jesús confirma cuál era la responsabilidad asignada a Juan el Bautista. Versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Evidentemente, no estamos hablando aquí de una reencarnación física, sino de una misión compartida y consumada por Juan, la de certificar
la llegada del Mesías. Y el que tenga oídos que oiga de Jesús, no puede ser más directo. De alguna manera Jesús está oponiendo el trabajo de los fariseos y de los saduceos y de los religiosos con la misión de Juan el Bautista. Y los que se supone que debían haber estado guiando al pueblo hacia la persona del Mesías, no lo hicieron. Sin embargo, aquel que ahora está siendo despreciado y castigado en una prisión, Juan el Bautista, el más extraño de entre los profetas, es el más grande de entre todos los profetas. Porque igual que Elías, el incomprendido, dijo la verdad y humilló a los enemigos del Señor, Juan el Bautista está diciendo la verdad, humillando directamente a los enemigos del Señor, pero sobre todas las cosas, apuntando al Mesías que habría de traer ese reino de los cielos. Comenzábamos hablando de cuál es la persona a la que más admiramos. Yo no sé cuál es tu caso, pero está claro que Jesús admiraba y respetaba a Juan el Bautista. Pero el aprecio por la persona de Jesús por parte de Juan era todavía mayor. Dice el Evangelio de Juan que Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque es primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y añade Juan el Bautista: yo le he visto y he dado testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, como sucede hoy, la multitud, la gente, la masa, terminará por rechazar a uno, Juan el Bautista, y a otro, Jesucristo, de quien Juan el Bautista hablaba. A la masa no le servirá ni uno ni otro, y pondrá pegas tanto a uno como a otro. Y aunque nos dedicaremos a eso la próxima vez, vamos a leer simplemente lo que dice el versículo 16 de Mateo capítulo 11. Dice ahí: ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Añade Jesús: pero la sabiduría se justifica por sus hechos. En estos últimos años han surgido y se han popularizado programas de televisión en los que el público ejerce de juez. Ya sea desde el teléfono, ya sea a través de las redes sociales, el público vota y escoge al ganador. De una manera muy curiosa, este ganador se va a alzar con la victoria en un concurso, en un campeonato, y no porque necesariamente sea el mejor de los participantes. No necesariamente estamos ante el más brillante, sino al que tenga un mayor número de seguidores que le votan y por eso gana. Esto es lo que está pasando aquí en nuestro texto. La audiencia se ha convertido en juez y se cree con derecho a decidir. ¡Qué tremenda realidad! La audiencia se cree con derecho a decidir. Y como alguien ha dicho, no se contentan con un funeral, pero tampoco con una boda. No les sirve nada ni nadie si es que de Dios es de donde proceden. No les sirve Juan y para ellos Jesús tampoco da la talla. El problema es que los criterios que utilizan para valorar, evaluar, medir a la persona y a la obra de Cristo o de Juan el Bautista no valen, no son los adecuados.
Y esto debería animar a cualquiera que predica el Evangelio, a los que están en el ministerio o a los creyentes en general, porque la clave nunca está en agradar a los hombres, sino en obedecer a Dios. Nuestro objetivo, cualquiera que sea este, es que lo que hagamos lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Aún en cómo nos conducimos delante de los demás, siempre ha de estar primero el obedecer al Señor, aunque seamos los únicos interesados. El apóstol Pablo lo tenía claro. En Gálatas 1, versículo 10 escribe: porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera, dice Pablo, tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sin duda, cada persona tiene su manera de ser, sus talentos naturales, que por otro lado han sido dados por Dios. Aún sus propias preferencias, y es legítimo. Y eso quizás pueda resultar en una mayor difusión, en una mejor receptividad. Pero nuestro trabajo, como nunca fue en el caso de Juan, no está en buscar el aprecio, el reconocimiento o la admiración de aquellos entre quienes nos movemos. Nuestra tarea, igual que la de Juan, es la de apuntar a aquel que merece todo el aprecio, todo el reconocimiento y toda la admiración. Porque ese Juan, que dudó en un momento dado, era un gran hombre, el mayor de todos hasta su día, pero muy pequeño en comparación a ese Cristo que anunció. Un Cristo que tiene el poder de cambiar nuestra condición. Un Cristo que tiene la capacidad de transformar nuestra situación. Un Cristo que derramó su sangre para librarnos de nuestra condición de pecadores. Un Cristo que vino a salvarnos de nuestra condena y de nuestras culpas. Un Cristo que vino a liberarnos de nuestra pena y de nuestra esclavitud al pecado. Un Cristo que dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. La pregunta en esta mañana, para todos los que estamos aquí, es la misma que Jesús planteó a la multitud. ¿Qué salisteis a ver? Porque si salisteis a ver un chiquilicuatre, no lo vais a encontrar en esta palabra. Si salisteis a ver a alguien motivador, a alguien que trate de animar, a alguien que trate de difundir mensajes entretenidos o favorables, la receta será la misma que los profetas en el libro de Jeremías y de Ezequiel. Los que predicaban paz, paz, donde no hay paz. ¿Qué salisteis a ver? Jesús responde: a uno que apunta a Cristo, porque es en Cristo donde hallaremos descanso para nuestras almas. Que el Señor permita que todos los que estamos aquí hayamos encontrado a ese Jesús por medio de la obra del Espíritu Santo, porque el que viene a mí, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias por la persona de Juan el Bautista, por su fidelidad y compromiso contigo. Pero sobre todas las cosas te damos las gracias por Cristo, porque Él es el Mesías esperado. Él es el Salvador que todos necesitamos. Te alabamos porque de la misma forma que Juan, él fue fiel a su cometido y su cometido era mucho más grande. Este Cristo predicó ese mismo mensaje del reino de los cielos, pero murió en una cruz para darnos acceso a ese reino de los cielos. Y en esta mañana oramos para que todos los que aquí estamos podamos disfrutar de una íntima comunión con Él. Pedimos, Señor, que su sangre sea efectiva una vez más para limpiar y salvar a todos los que viven todavía sujetos y esclavos de sus pecados. Te alabamos, oh Dios, por habernos concedido el privilegio de poder anunciar a un Cristo vivo, a un Cristo triunfante, a un Cristo resucitado, a un Cristo que hoy recordamos por medio de esta mesa. Te alabamos, oh Dios y Padre,
porque este mismo Cristo regresará, no ya como uno escondido y rechazado entre la multitud, sino como el triunfante Cordero Redentor, uno que se sentará en el trono de David y que regirá con vara de hierro, uno que gobernará a todos y a todas las naciones, uno que recibirá la alabanza debido y debida a su nombre, uno al que toda rodilla se postrará. Es a Él a quien esperamos y anhelamos y de quien necesitamos para seguir adelante en nuestro caminar como creyentes y en nuestro progresar como congregación. Que sea Él el que ocupe el lugar central en esta congregación. Que sea Él el que nos presida, el que nos dirija, a quien todo honor y gloria vayan dedicados. Recibe, oh Dios y Padre, toda nuestra alabanza en esta mañana. En el nombre de tu Hijo, el bendito Hijo de Dios, oramos. Amén. Amén.